El 16 de noviembre de 2012, el centro de despacho del condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia. Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunick, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa, empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh, era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida. La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Zunick, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Zunick nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales, antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las dos chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las dos hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero. Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Knoffel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Knoffel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Knoffel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento, sobre su muerte. Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen.
Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Knofel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Zunic, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo, con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las dos niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin. Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa. Kevin Knofel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa, debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa Knofel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas, Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy, un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services, Kevin recibió un cheque de $250,000 con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000
con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina. Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida, que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South, y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales. Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hailey. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento. Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior, y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Philo, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Philo. Según el testimonio del doctor Philo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Philo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Philo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable, y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa. Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua,
con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Brianna Warlen, una joven, fue despertada abruptamente por una llamada telefónica inesperada a la 1:45 del 18 de diciembre de 2013. Por la mañana, contestó el teléfono y encontró a su mejor amiga Heather al otro lado, sollozando. Heather compartió una conversación reciente que tuvo con su examante, Sydney. Sydney la había llamado, revelando que se había separado de su esposa, expresando arrepentimiento por su propia ruptura e instando a Heather a empezar de nuevo. Brianna preguntó por qué Heather había contestado su llamada. El número resultó ser desconocido, lo que llevó a Heather a contestar. Después de escuchar y calmar brevemente a su amiga, Brianna insistió en que Heather apenas se había recuperado de las dificultades de su ruptura y no debería involucrarse de nuevo con Sydney. Ella convenció a Heather para que volviera a dormir y descansara, y se despidieron. El pintoresco condado de Erie, en Carolina del Sur, es frecuentemente considerado un lugar ideal para vivir. Esta región es bien conocida por sus hermosas playas, siendo Myrtle Beach particularmente hermosa y popular. Aparte de las playas, hay densos bosques, vastos ríos y numerosos pueblos amigables para explorar. El 19 de diciembre, la policía del condado de Erie descubrió un coche abandonado, un Dodge Intrepid verde, estacionado en una zona remota a lo largo del río Waccamaw. Peachtree Landing estaba aproximadamente a 8 millas de Myrtle Beach. Este lugar servía como un muelle para pequeños barcos, y estaba al final de un largo y poco conocido camino que rara vez era transitado por coches. La policía verificó el registro del coche en su sistema y descubrió que estaba registrado a nombre de Terry Elvis. Se enviaron oficiales a su casa, llamaron a su puerta y le informaron sobre el coche encontrado. Terry estaba en casa, viendo la televisión en el sofá de su sala. Resultó que el coche pertenecía a su hija Heather. Terry intentó contactar a Heather por teléfono, pero ella no estaba disponible. Aceptó acompañar a la policía al Peachtree Landing para una investigación más profunda. Terry se sorprendió al ver el coche de su hija en un lugar tan extraño y apartado, pero no estaba inicialmente preocupado por su seguridad. Supuso que el coche había sido robado porque era extraño que estuviera allí sin su dueño. Después de recibir una llave de repuesto de Terry, la policía abrió e inspeccionó minuciosamente el vehículo. No encontraron ningún objeto personal en la cabina, incluyendo el bolso de Heather, las llaves o el teléfono móvil. La preocupación de Terry creció, así que intentó contactar a Heather nuevamente. Todavía no obtengo respuesta. Llamó al restaurante donde ella trabaja. Heather no se había presentado a trabajar, según el gerente, y no estaba programada hasta el día siguiente. Terry informó a la policía de sus preocupaciones, afirmando que tal comportamiento era completamente fuera de carácter para su hija y que algo había salido mal. En ese momento, el coche y la orilla del río donde fue descubierto no se consideraron escenas del crimen porque no había evidencia de una lucha, cristales rotos o sangre. No obstante, las autoridades decidieron llevar a cabo una investigación de personas desaparecidas. La policía y los voluntarios registraron el terreno mientras que los buzos investigaron el lecho del río. Durante la búsqueda se descubrieron restos humanos en el bosque. Sin embargo, fueron identificados como pertenecientes a un hombre desconocido, no a la mujer desaparecida. Los investigadores que buscaban pistas investigaron el pasado de la mujer desaparecida. Heather, de 20 años, era hija de Terry y Dave Elvis, quienes vivían en el condado. Tenía un vínculo estrecho con sus padres y su hermana menor. El padre de Heather mencionó que su familia siempre ha estado unida y se ha apoyado mutuamente. Heather era independiente, pero se mantenía cerca de su padre, comunicándose con él todos los días por teléfono en 2011. Heather le dijo a su familia que después de graduarse de la escuela secundaria St. James, quería vivir con su mejor amiga, Brianna Warlen. Sus padres apoyaron completamente esta decisión.
A los 20, Heather trabajaba como camarera en el Tilted Kilt, un restaurante de temática escocesa en Myrtle Beach, y quería ser cosmetóloga. La hermana menor de Heather, Morgan, reveló que sus intereses incluían el maquillaje y trabajar frente a la cámara, y era conocida por su creatividad y ambición. Heather también era muy conocida en su pueblo por su amabilidad, actitud despreocupada y perspectiva positiva. Su amiga Brianna observó que cuando la gente la recuerda y habla de ella, sonríe porque siempre tenía una actitud positiva. Heather fue descrita por otra amiga como sociable, de espíritu libre y entusiasta de la vida. Siempre estaba decidida a vivir la vida al máximo. Heather había pasado el año anterior en Myrtle Beach con su mejor amiga Brianna. Le iba bien en sus estudios y todo parecía perfecto. Sin embargo, todo cambió cuando Heather tuvo un encuentro fortuito en el Tilted Kilt, lo que la llevó por el camino de la tragedia. Heather estaba trabajando el turno de día, en un restaurante concurrido una cálida tarde de junio. Mientras charlaba con los clientes, tomaba pedidos y transportaba bandejas a la cocina. Se encontró con Sidney Moore, un padre de 3 hijos de 37 años y hombre de mantenimiento. Sidney tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos de cocina en Myrtle Beach y había recibido un pedido del restaurante ese día. Entablaron una conversación y Heather se sintió instantáneamente atraída por el hombre. Sus interacciones aumentaron después de ese día. Descubrieron que tenían muchos de los mismos intereses y pasatiempos. Heather incluso insinuó sus sentimientos en Twitter, diciendo que le atraían los hombres mayores. A finales de julio, Heather había comenzado a enviar mensajes íntimos a Sidney, quien estaba renovando su restaurante. También les contó a sus amigos y compañeros de trabajo sobre Sidney, revelando que era la misma persona que había mencionado en Twitter. A Sidney le gustaba la atención de Heather y comenzó a visitar el restaurante con regularidad. Frecuentemente se entretenían en la cocina mientras Sidney trabajaba en la reparación de electrodomésticos. Para julio su relación probablemente había progresado de un coqueteo inocente a algo más serio, como lo evidencian los 2 tweets de Heather, enviados en un intervalo de 1 minuto. En un tweet, mencionó que había hecho algo, mientras que en el otro, afirmó que estaba demasiado involucrada para detenerse. Los compañeros de trabajo de Heather estaban al tanto de sus sentimientos por Sidney, de 37 años, y comenzaron a chismear sobre su relación. Un compañero de trabajo admitió más tarde que todos estaban al tanto de su relación y desaprobaban porque Sidney estaba casado. Además, frecuentemente se dirigían a Heather con diferentes nombres y una vez decidieron hacerle una broma. 2 colegas llamaron al restaurante y fingieron ser la esposa de Tammy Sidney. En agosto, los rumores finalmente se confirmaron. Sidney comenzó a aparecer más frecuentemente en el restaurante. Ella estaba constantemente trayendo café y dulces para Heather, sentándose en el área de comedor y esperándola en la puerta trasera después de su turno para que pudieran irse juntas. La pareja discutía frecuentemente su relación con amigos, e incluso Sidney le contó a conocidos sobre sus planes de contratar a Heather como niñera a tiempo completo, cuando él y su esposa se mudaran a Florida. Heather también les contó a sus amigos sobre los planes de Sidney, y todos pensaron que era extraño. Los amantes estaban constantemente al teléfono, y frecuentemente conducían a lugares remotos y apartados en sus coches para tener llamadas íntimas. Heather sabía que esta era una relación tóxica. Heather le decía repetidamente que estaba cansado e insatisfecho con su esposa y que quería irse. Sin embargo, parece que estas eran promesas vacías. Los amigos de Heather le advirtieron que Sidney solo la estaba usando. A mediados de septiembre, Heather parecía estar consciente de su situación. El 21 de septiembre, tuiteó que un ángel y un demonio se enamoraron, pero no terminó bien. Quizás ese fue el día en que intentó poner fin a su extraña relación con Sidney. El punto de inflexión llegó cuando Tammy Sidney, de 34 años, descubrió la aventura secreta de su esposo después de 34 años de matrimonio. Llamó a Heather y comenzó a humillarla por teléfono. La compañera de cuarto de Heather, Brianna, presenció la conversación y luego le dijo a los investigadores que Heather había tolerado los insultos durante mucho tiempo. Tammy una vez afirmó que Sidney solo estaba usando a Heather para sus fantasías, e incluso hizo que Sidney se lo dijera por teléfono. Sidney repitió las palabras de su esposa diciéndole a Heather que no es importante para él y que es un blanco fácil. Naturalmente, esto molestó a la chica. Sidney y Tammy la hicieron sentir terrible y casi destruyeron por completo su identidad.
El fiscal Chris Helms determinó más tarde que Tammy ocupaba una posición dominante en el hogar de los Maurer, dictando dónde y cuándo Sidney debía trabajar y controlando todas sus actividades. Helms también declaró que Tammy estaba furiosa por la traición y no podía perdonar a Sidney y Heather, por lo que decidió arruinar la vida de la joven. Después de que se reveló la verdad, Tammy comenzó a esposar a Sidney y a atarlo a la cama por la noche, impidiéndole salir mientras ella dormía. También cambió la contraseña de su teléfono y lo obligó a hacerse un tatuaje con su nombre en el estómago. Sidney aceptó todo con la esperanza de preservar su matrimonio y su familia. Brianna Tammy afirma que sus ataques fueron más allá de las llamadas telefónicas y se convirtieron en actos sistemáticos de odio. Tammy comenzó a hacer llamadas telefónicas repetidas al lugar de trabajo de Heather, exigiendo que la despidieran. Ella siguió llamando a Heather desde el teléfono de Sidney y enviándole fotos y videos de las dos juntas, incluyendo momentos íntimos. Heather le escribió a Sidney una carta suplicándole que detuviera el acoso de Tammy, lo cual estaba causando problemas en su trabajo. Se sentía triste y molesta por cómo la trataba el hombre que amaba. Heather intentó todo lo que pudo para retomar su vida, incluyendo comenzar a asistir a la iglesia con su mejor amiga a principios de noviembre. Tammy le envió a Heather nuevos mensajes amenazantes, exigiendo que le proporcionara su dirección. Tammy advirtió a Heather que si no cumplía, la encontraría y le impondría severas consecuencias. Tammy también declaró que había estado monitoreando a Sidney desde enero de 2012 y que Heather ya no podía influir en él. Heather estaba completamente agotada, tanto física como emocionalmente, y no podía entender por qué Tammy no la dejaba ir, especialmente porque su relación con Sidney había terminado y quería olvidar todo. Heather le dijo a su amiga que Tammy parecía estar obsesionada con ella. Las cosas finalmente se calmaron a finales de noviembre, más de 2 semanas después de que llegaron los mensajes amenazantes de Tammy. Sidney y Tammy se fueron de viaje a California por 3 días con sus 3 hijos en su nuevo SUV Ford F-150. Con más familia fuera de la ciudad, Heather finalmente pudo relajarse y disfrutar del momento, libre de las amenazas de Tammy. Heather también vivió un momento feliz en su vida cuando pudo conseguir el trabajo de sus sueños como maquilladora en un salón de belleza. Se suponía que iba a empezar a trabajar antes de Navidad. Heather estaba encantada y compartió la noticia con entusiasmo con sus amigos y familiares. Sin embargo, comenzaron a surgir temores en su vida, lo que solo podría empeorar sus problemas con Tammy. Heather y sus compañeros de trabajo en Tilted Kilt notaron a principios de noviembre que había ganado peso de manera inesperada y rápida. Heather se preocupó de que pudiera estar embarazada del bebé de Sidney. Enfadada y aterrorizada, decidió hacerse una prueba de embarazo en el restaurante. La gerente de Heather, Jessica Cook, le dijo más tarde a la policía que estaba desesperada por la situación y temía que Tammy le hiciera algo terrible. Sin embargo, la prueba resultó ser incorrecta. Heather no tenía idea de si estaba embarazada del hijo de Sidney en ese momento. La mejor amiga de Heather también declaró que cuando Heather se hizo una prueba de embarazo en el trabajo a principios de noviembre, no había estado íntima con nadie más que con Sidney. A pesar de sus preocupaciones sobre un posible embarazo en el invierno de 2013, Heather se mantuvo optimista. Decidió que era hora de seguir adelante y empezar de nuevo. Ella esperaba una nueva relación, más feliz y saludable, y aceptó tener una primera cita con Steve Gerrard, un hombre que había conocido brevemente pero que le interesaba genuinamente. Heather y Steve se conocieron el 17 de diciembre alrededor de las 10 p.m. y decidieron dar una vuelta por Myrtle Beach para ver las luces navideñas. Eventualmente se detuvieron en un estacionamiento cercano, donde Steve le enseñó a Heather cómo conducir su auto de transmisión manual. Emocionada, Heather le envió a su padre una foto de ella detrás del volante del coche con el pie de foto. Acabo de aprender a conducir como una verdadera profesional. Steve más tarde declaró que habían programado una segunda cita y la dejó en su departamento en Carolina Forest. Los detectives lucharon por encontrar pistas o indicios específicos alrededor de la 1:15 a.m., así que decidieron crear una línea de tiempo de los eventos que precedieron la desaparición de Heather el 17 y 18 de diciembre. El principal sospechoso era Steve Gerrard, con quien Heather había pasado la noche antes de su desaparición. Sin embargo, después de interrogarlo no se descubrió ninguna evidencia de su implicación, y las sospechas fueron desestimadas. La familia y los amigos de Heather se sorprendieron al enterarse de que, mientras trabajaban arduamente para encontrar a la niña, también estaban contactando al público en general y ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero.
Tammy Moore, al mismo tiempo, se volvió activa en las redes sociales y continuó insultando a Heather. El 20 de diciembre, Brianna y sus colegas del restaurante informaron a la policía sobre el romance entre Sidney y Heather, causando indignación y llamando la atención de los investigadores que llevaban la investigación. Los detectives citaron a Sidney para interrogarlo. Sidney fue evasivo y reservado durante todo el interrogatorio, afirmando que no estaba cerca del aterrizaje de Peachtree la noche del 17-18 de diciembre. También afirmó que no había tenido contacto con Heather y que estaba viajando con su esposa Tammy en ese momento. Los detectives sospechaban que él estaba mintiendo, pero necesitaban pruebas. Fue entonces cuando los investigadores revisaron el historial de llamadas y los registros telefónicos de Heather y descubrieron las primeras pistas, reconstruyendo los movimientos de Heather el día en que desapareció. Intentaron establecer la conexión de Sidney con estos eventos. Según Brianna, Heather recibió una llamada de un número desconocido el 18 de diciembre por solo 5 minutos. Heather luego intentó repetidamente devolver la llamada al número. A partir de la 1:35 am marcó el número 9 veces indicando su deseo de hablar con alguien que conocía. La policía pudo determinar la ubicación exacta donde se realizó la llamada. Había una cabina telefónica cerca de una gasolinera en Myrtle Beach. Las imágenes de vigilancia revelaron que un hombre desconocido estaba entrando en la cabina telefónica en el momento en que Heather recibió la llamada. Toda esta evidencia fue presentada a Sidney, quien inicialmente negó haber hecho la llamada antes de admitir que llamó a Heather para pedirle que lo dejara en paz. Tammy Moore también fue llamada para ser interrogada, donde habló sobre su matrimonio y la situación, pero negó cualquier implicación en la desaparición de Heather. También declaró que Heather llevaba un estilo de vida inapropiado y que su comportamiento era anormal. Tammy sostuvo que el problema no era solo la infidelidad de Heather, sino también su comportamiento en general. Basándose en sus sospechas, los detectives decidieron revisar todas las cámaras de seguridad del vecindario, lo que rápidamente arrojó pruebas. Poco antes de la llamada de Heather, Sidney fue grabado en video comprando una prueba de embarazo en un supermercado local. Cuando le preguntaron si la prueba era para él, el hombre respondió que era para su esposa. Más tarde se descubrió evidencia aún más convincente, grabaciones de cámaras instaladas a lo largo de un tramo remoto de carretera que conduce al Peachtree Landing. Estas cintas mostraban una Ford F-150. Es muy similar al vehículo de Sidney acercándose al lugar donde se descubrió el coche de Heather a las 3:36 am. Después de unos 10 minutos se van de la zona. Los expertos confirmaron más tarde que el SUV visto en el video pertenecía a Sidney. Él fue la última persona con la que Heather habló, y los investigadores creen que fue la última persona en verla en el Peachtree Landing. Usando los registros telefónicos de Heather, los investigadores pudieron crear una línea de tiempo de sus movimientos recientes. A las 2:30 am, el teléfono de Heather llamó al número del teléfono público que Sidney estaba usando, pero no hubo respuesta. Luego fue a Longbeard's Bar and Grill, en Carolina Forest, que no está lejos de su apartamento. Se quedó allí durante unos 15 minutos antes de dirigirse hacia Augusta Plant Drive. Luego regresó a su barba larga y permaneció allí durante 15 minutos más. Heather intentó llamar a Sidney de nuevo, pero no obtuvo respuesta, así que fue a su apartamento y se quedó allí durante 5 minutos. El teléfono de Sidney recibió otra llamada a las 3:25 am, la cual contestó, y hablaron durante 4 minutos hasta las 3:37 am. El teléfono de Heather estaba en Peachtree Landing, y ella intentó llamar a Sidney 3 veces, todas las cuales no fueron respondidas. La última llamada a Sidney se hizo a las 3:41 y para las 3:42, el teléfono ya había sido desconectado. Las grabaciones de seguridad del vehículo de Sidney sirvieron como evidencia incriminatoria. Sin embargo, se descubrió evidencia comprometedora adicional durante una búsqueda en la casa de los Moore, después de que los investigadores obtuvieron una orden de registro. De manera sospechosa, los Moore retiraron su sistema de videovigilancia del hogar el 20 de diciembre y lo reemplazaron al día siguiente. Aunque los investigadores no pudieron obtener grabaciones del sistema anterior, sí confiscaron las del nuevo. El video muestra a Sidney y Tammy limpiando a fondo el interior de su coche y luego quemando los trapos que usaron para limpiarlo todo el día en que se instaló el nuevo sistema de vigilancia. En 2014, meses después de la desaparición de Heather Elvis, la policía hizo un avance en el caso.
El 21 de febrero de ese año, Sidney y Tammy Moore fueron arrestados bajo cargos de secuestro de Heather. Más tarde fueron acusados de asesinato, a pesar de que el cuerpo de Heather nunca había sido encontrado. Sin embargo, mientras estaban en la cárcel, los Moore se negaron a testificar. La policía continuó su búsqueda del cuerpo de Heather porque no tenían suficientes pruebas para procesar los cargos de delito grave. Finalmente, los cargos de asesinato fueron desestimados. Sin embargo, el cargo de secuestro se mantuvo. Debbie, la madre de Heather, estaba decepcionada de que se hubieran retirado los cargos, pero aliviada de no tener que asistir al juicio y enterarse de los detalles de lo que pudo haberle pasado a su hija. La familia de Heather esperaba que eso motivara a posibles testigos a testificar. Finalmente, los 5 meses de Sidney Moore en custodia no son el final de la historia. En 2017 fue condenado por obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Después de esto, Sidney y Tammy estaban programados para ser juzgados por el secuestro de Heather Elvis. El caso despertó un intenso interés público y recibió una amplia cobertura mediática. En 2019, 6 años después de la desaparición de Heather, se llevaron a cabo varias largas audiencias judiciales, durante las cuales se presentaron numerosos testimonios de testigos, pruebas y evidencias de la implicación de la pareja en el crimen. Después de 2 horas de deliberación, el jurado llegó a su decisión y se hizo justicia. Sidney y Tammy Moore fueron condenados por el secuestro de Heather Elvis. Los Moore fueron condenados a 30 años de prisión cada uno por sus crímenes y la conspiración asociada. El esposo y la esposa cumplirán sus penas de manera concurrente. Después del veredicto, Sidney solicitó hablar en la corte. A pesar de la condena, se mantuvo firme en su inocencia. Se dirigió a los padres de Heather con comprensión y simpatía, diciendo que su hija era una chica maravillosa y que, como padre, lamentaba la tragedia que le había ocurrido. Admitió que no podía deshacer lo que había sucedido entre él y Heather. Pero nada podía cambiar ahora. Los padres de Heather dieron una entrevista después del juicio, que fue extremadamente difícil para ellos. Expresaron la esperanza de que esto no fuera el final, y que Sidney también eventualmente revelaran la verdad sobre el crimen. Describieron a su hija como una joven brillante y sincera que sufrió a manos de hombres engañosos y crueles. Los seres queridos de Heather organizaron una campaña en su cumpleaños en el parque público donde se descubrió su coche. Los residentes de la zona llevaron flores y donaciones al sitio del memorial. Los fondos recaudados se donaron a un centro para personas desaparecidas como un tributo a Heather y para ayudar a su familia en la búsqueda de su hija y en el descubrimiento de la verdad. El cuerpo de Heather Elvis aún no ha sido encontrado. Cada año en su cumpleaños, su familia publica anuncios de personas desaparecidas con la esperanza de atraer la atención y mantener vivos los recuerdos de ella y de otras personas desaparecidas. La madre de Debbie Heather declaró que no podía encontrar paz hasta saber qué había pasado con su hija. Ella sigue con la esperanza de que su persistencia ayude a descubrir la verdad y que alguien eventualmente les diga qué le pasó a Heather. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos los eventos que ocurrieron el 13 de enero de 2019. Las cámaras de vigilancia captaron a Agustina Invinkel-Reed, de 17 años, saliendo de un club de boliche al que había asistido con sus amigos. Varias horas después, quedó claro que Agustina estaba desaparecida, y su familia comenzó a buscarla. Poco después, se convirtió en el tema de conversación del pequeño pueblo argentino de Esperanza, donde vivía, y la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Agustina nació el 6 de junio de 2001 en Esperanza, donde vive con su numerosa familia. Como la más joven de los 5 hijos de sus padres, siempre recibió un trato preferencial. Es de conocimiento común que el hijo menor de una familia recibe más atención debido a su edad. Agustina fue descrita como amigable, cariñosa y siempre sonriendo. Ella, como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ya fuera en el cine, en las boleras, en las discotecas, o simplemente tocando el ukelele. Esperanza es un pequeño pueblo con algo más de 40,000 habitantes, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Debido a las limitadas opciones de entretenimiento del pueblo, todos los jóvenes allí se conocían y se relacionaban de alguna manera. Como resultado, los padres de Agustina se preocuparon, pero no tenemos miedo por ella, permitiéndole salir y pasar tiempo con sus amigos, con la única condición de que se mantenga en contacto y nos envíe su ubicación. El sábado por la tarde, 12 de enero de 2019,
El padre de Agustina la dejó en la casa de una amiga, donde un grupo de unas 6 personas había planeado reunirse. Las chicas habían planeado ir a Teos, una discoteca y bolera. Después de que todos se reunieran, Agustina le dijo a su padre que pasaría la noche en casa de una amiga después de salir del club y regresaría a casa la tarde siguiente. Estaba saliendo con un hombre llamado Nau. Parece que se llevan bien, y sus familias se conocen. Esa noche, alrededor de 1 hora antes de la medianoche, Agustina le envió un mensaje y le pidió que fuera al club, pero él se negó, diciendo que estaba cansado. Más tarde, el joven llegó a arrepentirse de haberse quedado en casa esa noche. Agustina y sus amigas se lo estaban pasando de maravilla en el club. Se divirtieron, bailaron y disfrutaron de la música. A las 5 de la mañana, los amigos decidieron que era hora de irse. Sin embargo, Agustina se encontró con otro grupo de sus amigos en el club y decidió quedarse más tiempo. Como resultado, el grupo se separó y se dirigió a casa, dejando a Agustina con un grupo diferente de amigos. A las 5:40 am, una cámara de vigilancia captó a Agustina saliendo del lugar con un teléfono celular. Después de salir del edificio, se fue a un restaurante de comida rápida. Agustina esperó su turno, recibió su pedido, habló brevemente con un conocido y luego se dirigió a la carretera. La casa de la amiga donde planeaba pasar la noche no estaba lejos. Así que Agustina decidió caminar hasta allí. El día se estaba iluminando y parecía tener confianza en su seguridad. Como pueden ver, no había aceras, así que solo se podía caminar por el borde de la carretera. No está claro si Agustina bebió esa noche, pero las imágenes muestran que, a pesar de llevar zapatos de plataforma con tacón alto, caminó con firmeza. Se desvió ligeramente hacia un lado al acercarse a la entrada. Pero esto no es sorprendente, dado que el sitio es un camino sin pavimentar con rocas, simplemente podría haberse tropezado. Además, cabe destacar que el club Teos tiene una división por edades. Una zona está reservada para los menores de 18 años, por lo que no se vende alcohol allí. Agustina finalmente no llegó ni a la casa de su amiga ni a la suya. Sus padres siempre estaban al tanto de su ubicación, porque ella siempre les decía, pero cuando llegó la mañana, notaron que su hija no les había enviado un mensaje para informarles que había llegado a casa de su amiga y estaba bien. Entonces se preocuparon e intentaron contactar a Agustina, pero no pudieron hacerlo. Su número de teléfono no estaba disponible. Los padres sabían que se esperaba que pasara la noche en casa de una amiga. Entonces contactaron a su amiga, quien les informó que Agustina no había regresado del club. La amiga también informó a los preocupados padres que Agustina se había quedado en el club con otro grupo de personas. Después de contactar a todos los conocidos de su hija y descubrir que nadie sabía dónde estaba, el padre de Agustina llamó a la policía y comenzó a buscarla por su cuenta. Daniel M. Winkelried era una figura bien conocida en la ciudad, habiendo sido presidente de un club de fútbol local y propietario de una pequeña empresa de fabricación y venta de muebles. Cuando descubrieron que estaba en apuros, muchos lugareños se ofrecieron a ayudar con la búsqueda, y los amigos de Cristina pudieron concienciar sobre el caso a través de las redes sociales, lo que resultó en cobertura en los programas de noticias de televisión. Después de comenzar la investigación y enterarse de que Agustina había estado en el club de Taylor toda la noche, los policías fueron allí para hablar con posibles testigos y examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles en el lugar. Aparte de las imágenes de Agustina caminando hacia la carretera, esto no reveló nada nuevo. Cuando los oficiales se dieron cuenta de en qué dirección había ido, comenzaron a interrogar a las personas que vivían a lo largo de la carretera, así como a empleados de varios negocios en la zona. Era posible que alguien hubiera visto o escuchado algo, y cualquier indicio era significativo. El amigo de Agustina, Brian, estaba entre aquellos que se enteraron de su desaparición a través de las redes sociales. Noté la gran cantidad de publicaciones sobre encontrar a Agustina. Brian contactó a su padre Daniel y le informó que había visto a Agustina fuera del club Teos alrededor de las 6 am. Él iba conduciendo cuando la vio de pie al borde de la carretera. Estaba hablando con el conductor de un coche plateado que se había detenido junto a ella a unos cientos de metros del club. Brian continuó por el camino, pero rápidamente agarró su teléfono y llamó a Agustina. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba un aventón a casa. Dijo que estaba bien y que el hombre que conducía el coche plateado se había detenido para advertirle que era peligroso caminar por esta carretera, porque podría ser atropellada por el tráfico. Aceptó la oferta de Brian de llevarla y explicó que iba a la casa de una amiga.
Había una gasolinera a unos cientos de metros de donde Brian vio a Agustina. Así que decidimos parar, esperar por ella y llenar el tanque. Cuando Agustina no llegó a la gasolinera 15 minutos después, Brian decidió ir a buscarla él mismo, pero no había rastro de ella. Sus intentos de contactarla también fueron infructuosos, ya que no respondió. No le había dado mucha importancia en ese momento. Suponiendo ese huevo, Agustina había ido directamente a la casa de su amiga, olvidando que él la estaba esperando. Dada toda esta información, la pista principal era un coche plateado. Brian no podía decir con certeza de qué marca y modelo era el coche, pero según él, era bastante viejo. The Man, sentado en el asiento del conductor, pudo haber sido la última persona en ver a Agustina. No se descartó la posibilidad de que él estuviera involucrado en su desaparición. Cuando la policía intentó localizar el teléfono celular de Agustina, descubrieron que la última vez que recibió señal fue de una torre en el mismo barrio que el club. Debido a que el club estaba en las afueras de la ciudad, había numerosos terrenos baldíos y campos donde los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos. Agustina caminaba por la carretera y notó que solo esta gasolinera tenía cámaras de vigilancia. Daniel había llegado para examinar las grabaciones y determinar si su hija había llegado a ese lugar. Dada la ubicación de la casa de su amiga, Agustina tenía que pasar por la gasolinera. Daniel explicó la situación al empleado de la gasolinera y pidió ayuda. El empleado, que también es padre, le mostró las imágenes que la cámara captó esa mañana, casi perdiendo su trabajo como resultado. Más tarde, el dueño de la gasolinera lo despidió por permitir que una persona no autorizada viera las grabaciones sin permiso. Cuando los residentes del pueblo se enteraron de esto, se unieron y comenzaron a repostar sus vehículos en otros lugares. Esto calmó la ira del dueño de la gasolinera y reinstaló al empleado y se disculpó con él en la casa de Esperanza. Daniel revisó las grabaciones capturadas por las cámaras de la gasolinera, pero no encontró a su hija. Parecía que Agustina nunca había llegado. Sin embargo, las imágenes revelaron el mismo viejo coche plateado que Brian había descrito anteriormente. Había pasado por la gasolinera alrededor del mismo momento en que Agustina caminaba por la calle. Era un coche Renault, y Daniel determinó quién era el dueño. Pablo Trionfini, de 39 años. Es un empleado municipal, o más específicamente, un basurero que vive a menos de 1 kilómetro de la gasolinera. No tenía antecedentes penales, pero había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. La primera vez su exesposa lo denunció a la policía por golpearla. Esto resultó en una orden judicial que prohibía a Trionfini contactar a su exesposa. Fue arrestado una segunda vez por violar la orden. Ambos incidentes ocurrieron en 2017. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Daniel revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. También querían ver las imágenes, pero no sabían que el padre de Agustina ya las había revisado. Pudieron identificar el coche plateado después de revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando descubrieron que Daniel había visto el video antes que ellos, se preocuparon de que pudiera ocurrir un linchamiento y fueron directamente a la casa de Pablo Trionfini. Cuando llegó la policía, descubrieron que la gente se había reunido frente a la casa y estaba gritando, pero Agustina informó que la multitud se dispersó después de que llegó la policía. Y una de las personas presentes informó a los oficiales que Trionfini estaba dentro de la casa. Cuando escuchó los gritos miró fuera, pero cuando vio a la multitud hostil huyó adentro y cerró la puerta con llave. Los oficiales carecían de causa probable para justificar una entrada no autorizada en la casa del hombre, por lo que solicitaron una orden de registro. Mientras esperaban la orden, la casa fue acordonada para disuadir al sospechoso de intentar huir. Alrededor de la medianoche, un oficial de policía decidió investigar el patio y descubrió que Pablo Trionfini había muerto. El oficial de policía se apresuró a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Trionfini había muerto. Tal giro de los acontecimientos reveló su implicación en la desaparición de Agustín. Pero a pesar de registrar su casa y su coche, la policía no descubrió ninguna evidencia. Pablo Trionfini utilizó la cuerda para liberarse de más problemas y procedimientos. Mientras la policía registraba la casa, el vecino de Finis se acercó a ellos y dijo que Pablo había pasado durante el día y le había pedido prestada una pala, supuestamente para buscar lombrices de tierra porque iba a pescar. Media hora después, devolvió la pala y le dijo a su vecino que había notado algo extraño. Trionfini le agradeció al hombre y dijo, con cautela, «Gracias. No estoy seguro de si alguna vez volveré a verte».
Los testigos vieron a Triumphini Liave salir de la casa varias veces el domingo mientras montaba en su bicicleta y llevaba una pala. Esto podría indicar que Agustín había fallecido. El lunes 14 de enero de 2019 se inició una búsqueda al amanecer con la asistencia de drones y perros policía. El cuerpo medio manchado de Agustín fue descubierto unos 500 metros de su club a las 9:15 am. Había sido escondido en una zanja llena de densa vegetación. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento del cuerpo de Agustina Winkelried, sus amigos y familiares comenzaron a enviarle emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Esto incluyó una conmovedora publicación de su novio, quien publicó 2 fotos de él con Agustín en su cuenta de Instagram y escribió: «Ojalá pudiera despertar y todo esto fuera un sueño, te extrañaré tanto, mi amor nunca abandonará mi corazón, vuela hola mi reina». Sé que nos volveremos a ver. El examen forense reveló que Agustina luchó desesperadamente por su vida. Sus manos estaban cubiertas de heridas defensivas con trozos de piel de su atacante bajo sus uñas. Una prueba de ADN confirmó que el hombre que agredió a Agustina era Pablo Triumphini. La forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulación. Nunca sabremos cómo Agustina terminó con Pablo Triumphini, si él la obligó o simplemente le ofreció un aventón. Solo podemos especular porque solo 2 personas conocían la verdad y nunca podrán hablar de ello nuevamente. La policía revisó el árbol en el teléfono de Finis y no encontró evidencia de que conociera a Agustín. Cientos de personas asistieron al funeral para despedirse de Agustina Winkelried. Mientras tanto, según informes de los medios argentinos, los familiares de Pablo Triumphini no asistieron a su funeral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo, el Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio. El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 am, Emily Rose, de 16 años de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda.
Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island, con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio, y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Askin, fueron a divertirse en el casino del barco. George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 a.m. en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero esto no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George se estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio,
No pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición. La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado, pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados.
Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George. No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor, y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo, había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas, y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rustislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith.
La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial. El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo, y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la versión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y el gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Sislaw y Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jerwich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales.
Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores. También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias. La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1 millón con 0 centavos. Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido. Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien.
Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en el estado de Georgia. Nadie ha visto a la abogada indiana de 31 años desde las 7:17 p.m. el 24 de febrero de 2022. Una cámara de vigilancia la captó fuera de la casa de su suegra en Johns Creek. La policía y su familia han hecho esfuerzos significativos para determinar a dónde fue Sierra y qué le sucedió. Sierra Locklear de Cleveland, Georgia, era una mujer alegre y ambiciosa. Sierra quería que la gente la tomara en serio, dijo su madre, Kelly Locklear. Entonces, ella era dura. Siguió los pasos de su madre, que era asistente legal. Se convirtió en abogada. Ciara creció en Georgia y aspiraba a vivir en Atlanta algún día. Kelly, nativa de Georgia, afirmó que Atlanta siempre había sido su plan. Para llegar allí, Ciara tuvo que dejar Georgia. Asistió a la Universidad de Tennessee para la universidad antes de asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Florida. Ciara eventualmente se convirtió en abogada y se especializó en defensa de seguros. Kelly describió a su hija de la siguiente manera: superó y siguió adelante. Kelly también afirmó que era feliz, enérgica y cariñosa. Estaba extremadamente motivada en su carrera. Fiera conoció a Xavier Brealand en Tinder en octubre de 2020, y su relación despegó rápidamente. La pareja se casó después de 6 meses. Fiera ya estaba embarazada en este momento. Según los registros judiciales, Fiera ayudó a Xavier con sus problemas legales con su exesposa. Después de un tiempo, los recién casados decidieron mudarse a Carmel, Indiana, para comenzar allí sus nuevas vidas. Ciara comenzó a trabajar en un bufete de abogados y tuvo un hijo llamado Jackson a finales de 2021. Desde afuera, Xavier y Ciara parecían la pareja ideal. Sin embargo, sus problemas de pareja comenzaron poco después de conocerse. Shelby Campbell, la prima de Ciara, dijo que los problemas de la pareja comenzaron después de su primera cita. Ciara le informó a Xavier que no quería seguir comunicándose con él, pero su futuro esposo no era el tipo de persona que podía manejar el rechazo. Si Xavier aparecía sin invitación en su apartamento y se sentaba cerca de su puerta, comenzaba a enviarle mensajes amenazantes porque la había visto con otro hombre. Ciara amenazó con contactar a las autoridades y no se detenía. Finalmente, le dio otra oportunidad. 6 meses después, se casaron. Shelby y Ciara eran mejores amigas que se enviaban mensajes de texto todos los días. Ciara le expresó sus sentimientos, afirmando que tenía miedo de su esposo. Por ejemplo, uno de sus mensajes decía: «Bueno, estoy luchando con esto de una manera muy grande. No quiero rendirme con alguien a quien amo y abandonarlo a él y a nuestra familia. Sin embargo, creo que el comportamiento está deteriorándose». Entonces, si así están las cosas ahora, ¿cómo serán en el futuro? Además, solía sentirse mal cuando decía cosas feas. Y últimamente ni siquiera se siente mal por sus acciones. Me está culpando, como si lo hubiera hecho porque tú me obligaste. Ciara declaró que su esposo sería responsable si algo le sucediera. Shelby afirma que a menudo le decía a Ciara que dejara a su esposo, pero Ciara entendía que si iba a dejarlo, necesitaba hacerlo de manera estratégica. Aquí hay otra captura de pantalla de la conversación de texto entre Shelby y Ciara. Ciara estaba obviamente asustada de su esposo. Shelby Campbell declaró que los mensajes que compartió eran solo algunos ejemplos de lo que estaba sucediendo entre Ciara y su esposo. Ella llamó a la policía varias veces. La policía fue llamada a su casa en Georgia y Nana varias veces. Campbell declaró que para cuando llegaba la policía, ella ya se había calmado lo suficiente como para decirle dónde estaba mintiendo. Shelby afirmó que después de uno de esos incidentes, un investigador llamó a la madre de Ciara e informó que sabía que ella estaba mintiendo sobre lo que estaba sucediendo cuando llamó al 911 y que había visto el mismo patrón muchas veces antes. Estaba preocupado por lo que le pasaría. Ciara se estaba preparando para dejar a su esposo. Abrió una cuenta bancaria secreta y transfirió dinero allí. Los mensajes tuvieron un fuerte impacto en la mujer.
Ciara declaró que amaba a su esposo pero no podía permitirse quedarse en la relación. Sus padres, Kelly y Nick Locklears, eran conscientes de que la situación familiar de su hija estaba lejos de ser ideal. Querían que Ciara rompiera con Xavier y le aseguraron que siempre podría regresar a un lugar seguro, es decir, su hogar. El fatídico viaje de Ciara a Georgia comenzó cuando ella y Xavier cargaron a su bebé y a su gran perro en el Volkswagen Tiguan blanco de 2017 de Ciara y condujeron 11 horas hacia el sur. Según su familia, Ciara llegó a la casa de sus padres el 19 de febrero. Pasó la noche con familiares que no la habían visto desde que se mudó a Indiana. Parecía un viaje rápido para ver a su familia. Sin embargo, Ciara decidió que ya no volvería a Indiana. Xavier también estaba interesado en el viaje porque su madre vivía en Georgia, sin embargo, él no sabía que Ciara no volvería. Le informó a su madre que iba a buscar trabajo en Georgia. También les había informado a sus padres que el comportamiento abusivo de su esposo estaba empeorando y que se estaba divorciando. Ciara apareció en la casa de Nick y Kelly en Cleveland, Georgia, el sábado 19 de febrero. La mujer permanecía en la casa de sus padres hasta el domingo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Reiteró que quería divorciarse de su esposo y que no regresaría a Indiana. El domingo 20 de febrero, Ciara salió de la casa de sus padres para recoger a su hijo Jackson de la casa de su suegra en Johns Creek, Georgia, que está a aproximadamente 1 hora de distancia. Shelby Campbell declaró que uno de los últimos mensajes de texto que recibió de su prima decía: «Estoy en la casa de la mamá de Xavier. No me va a dar a Jackson, así que lo estoy esperando antes de irme». El lunes 21 de febrero. A las 11:17 p.m., Ciara le envió un mensaje de texto a su padre Nick. «Volveré por la mañana si está bien». «Por supuesto. Está bien». «No necesitas preguntar», Nick le respondió. Nick declaró que al día siguiente, cuando no había tenido noticias de Ciara, intentó contactarla de nuevo. Y ella dijo que todo estaba bien. Ella mencionó que se había sentido un poco enferma. Nick dijo que la contactó de nuevo el miércoles para ver si se sentía mejor. No obtuvo respuesta. Le envió un mensaje de texto nuevamente el jueves 24 de febrero. Nadie respondió. Para el viernes, los Locklears estaban preocupados porque Ciara no había respondido, lo cual era inusual. Luego, el sábado por la noche, 26 de febrero, Nick recibió una llamada de un número desconocido de Indiana. «No entré en pánico de inmediato porque asumí que todavía estaban en Georgia», dijo Nick. «Entonces respondí y dijeron que era la policía. Y fue entonces cuando me informaron que estaba desaparecida». El policía declaró que el esposo de Ciara la había reportado como desaparecida. La familia estaba conmocionada. Asumieron que Ciara todavía estaba en Georgia, aunque no había respondido a sus mensajes, lo cual era inusual en ella. Shelby Campbell está perplejo porque no contactó a nadie para preguntar sobre su seguridad. No contactó a nadie. No nos informó en absoluto. Después de hablar con la policía de Carmel, el padre de Ciara la llamó, y Xavier respondió. Así describió Nick su breve conversación con el esposo de su hija desaparecida. Le pregunté: «Si Xavier, dime la verdad, ¿qué está pasando? Ciara me dijo que si algo le pasaba tú eras el responsable, así que solo dime la verdad». Luego colgó, diciéndome que me fuera al infierno. Nick luego llamó al padre de Xavier, quien vivía al lado de Ciara y Xavier en Carmel. El padre respondió: «No, nunca la vi», como había dicho Nick. Según un comunicado de prensa emitido el 2 de marzo por el Departamento de Policía de Carmel en Indiana, Xavier Breland reportó a Ciara como desaparecida en su oficina el sábado 26 de febrero de 2022. Durante la investigación, los detectives descubrieron una grabación de video que mostraba la última ubicación conocida de Ciara. El 24 de febrero a las 7:17 p.m. Ella estaba en la casa de su suegra en Georgia. No ocurre nada inusual durante el video. Según el informe oficial de persona desaparecida del Departamento de Policía de Carmel, Ciara salió de su casa en la subdivisión Brookston Park of Carmel en Carmel, Indiana. Poco después de las 10 p.m., el 25 de febrero, caminó a la tienda cercana. Se informó que llevaba una blusa negra y pantalones cortos morados en temperaturas cercanas a los 20 grados esa noche. Según la policía, Ciara nunca llegó, y no hay video de vigilancia de ella entrando en la tienda. También estaban preocupados porque había dejado su teléfono, el teléfono del trabajo y el teléfono desechable, junto con su identificación, tarjetas de crédito y su hijo de 5 meses. Los miembros de la familia declararon que ella tenía un teléfono desechable para contactarlos en caso de emergencia. No había evidencia del regreso de Ciara a Indiana. Su familia sabía que ella quería quedarse en Georgia. Además, Ciara no se habría ido sin informarlos.
Aún más sospechoso era que hubiera abandonado a su hijo de 5 meses. Su madre pensó que todo sonaba absurdo. Kelly Locklear declaró que a su hija le confesó que la pareja estaba teniendo serios problemas financieros y acusó a su esposo de ser abusivo con ella y de usar a su hijo como palanca para que se quedara con él. Kelly dijo que ella y su esposo supieron que su hija estaba muerta después de que la policía llamara para informar que Ciara había desaparecido, dejando a su hijo atrás. Ella definitivamente se ha ido. Kelly dijo: Eso fue lo primero que dijo mi esposo cuando la policía llamó después de que Xavier reportó su desaparición y el oficial dijo que ella se había ido sin llevar al bebé. Se negó a ducharse o a dejar que alguien más cuidara al bebé. Kelly describió a Ciara como una madre dedicada que vivía para cuidar a su hijo. Ella afirmó que Ciara se despertaba cada hora o dos para revisar a su hijo, que tenía un sarpullido. Entonces, cuando dijeron eso, mi esposo dijo: No hay manera de que mi hija no hiciera eso. Si ese es el caso, y me estás diciendo que está desaparecida y que el bebé no está con ella, entonces mi hija murió. Kelly dijo que no lo dejaría. El 28 de febrero de 2020, 2 días después de reportar a Ciara como desaparecida, Xavier notó a los oficiales de policía en su puerta. Según los documentos judiciales, un arma de fuego se disparó accidentalmente en una casa en Baldwin Lane. Xavier le dijo a los investigadores que estaba moviendo un árbol de Navidad en el garaje cuando escuchó un disparo y salió corriendo. Luego regresó al garaje, encontró el arma y la descargó. Llamó a la policía e informó del incidente. Los investigadores descubrieron 2 armas diferentes en su casa. La policía no reveló si había alguna evidencia de que Xavier estuviera involucrado en la desaparición de Ciara. Sin embargo, su historial criminal fue rápidamente revelado. Según los registros judiciales, Xavier fue condenado por cargos de robo con allanamiento de morada en 2005. También fue inusual que Xavier reportara la desaparición de su esposa solo al día siguiente, después de que supuestamente no regresara a casa tras ir a la tienda. Unos días después de que la policía recibiera un informe de persona desaparecida, Xavier fue identificado como una persona de interés en la desaparición de su esposa. Lo arrestaron por cargos no relacionados. La policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por acoso agravado en el condado de Kuwait. Fue extraditado a Georgia para enfrentar los cargos. Según los registros judiciales, colocó un rastreador dentro del peluche de su hija para localizar a su madre, su ex esposa. El caso surgió de una disputa de custodia entre la expareja. El viernes, 2 semanas después de que Ciara desapareciera, voluntarios de la policía, familiares y amigos buscaron en varios vecindarios de Johns Creek. Su enfoque estaba en los vecindarios a lo largo de Medlock Bridge Road, donde la policía sospechaba que Ciara había viajado durante su estancia en Georgia. Además de repartir volantes, el Departamento de Policía de Johns Creek instaló letreros electrónicos en 2 ubicaciones a lo largo de Kimball Bridge Road, solicitando la ayuda del público. También han contactado a varias empresas de letreros electrónicos comerciales para ayudar a difundir la imagen e información de Ciara por todo el área metropolitana de Atlanta. La familia pidió a cualquiera que haya visto el Volkswagen Tiguan blanco 2017 con la matrícula de Georgia RMB 5869. Durante ese tiempo contacta a la policía. La matrícula del vehículo estaba enmarcada por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. La policía dijo que los investigadores forenses registraron el coche en busca de pruebas y luego lo liberaron. La última ubicación conocida de Ciara fue en la casa de su suegra en Georgia, por lo que la policía asumió que su desaparición estaba relacionada con algo que ocurrió en esta casa. Rastrearon la ruta de Xavier de regreso a Indiana, pero no pudieron confirmar que Ciara estuviera en el coche. Xavier fue el único que salió del Volkswagen blanco en las gasolineras y tiendas. No está claro cuánta cooperación proporcionó la madre de Xavier Valance durante la investigación en curso. Sin embargo, los funcionarios de la ley confirmaron que se recogieron pruebas de la residencia utilizando una orden de registro en su búsqueda de respuestas. Los investigadores de Johns Creek utilizaron profesionales forenses y perros rastreadores para llevar a cabo la búsqueda. El énfasis estaba en encontrar posibles manchas de sangre, signos de una lucha, o cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que rodearon la visita de la pareja. A pesar del uso de una unidad canina, las autoridades informaron que la búsqueda no arrojó ninguna pista de olor discernible en la residencia. Los detalles de las pruebas recopiladas durante la búsqueda siguen siendo desconocidos, ya que el caso todavía se está investigando. En marzo de 2022, los investigadores obtuvieron un video de la cárcel que muestra a Xavier Valance diciéndole a sus hijos que Ciara no volvería a casa porque había sido secuestrada. Esto contradice su declaración a la policía de Carmel sobre «alguien secuestró a mi esposa», le dijo a uno de sus hijos al final de la llamada.
sabes lo que significa secuestrar a un adulto. No volverá a casa. Sin embargo, Xavier fue ingresado en la cárcel del condado de Coweta en Georgia el 16 de marzo de 2022. Después de ser extraditado de la cárcel del condado de Hamilton por acoso agravado, el caso no estaba relacionado con la desaparición de Ciara. El cargo se originó en un incidente en Georgia en marzo de 2021, en el que colocó un dispositivo de rastreo para acosar a la madre de su hijo. En ese momento, la mujer a la que siguió tenía una orden de restricción en su contra. En agosto de 2022, fue declarado no culpable. Sin embargo, fue arrestado nuevamente y extraditado a Indiana. Esta vez que el cargo fue por posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente grave y violento, en la audiencia inicial de Brooklyn suplicó al juez que redujera su fianza a un nivel que su madre pudiera pagar. El tribunal redujo su fianza a $35,000 con 0 centavos, mientras los fiscales querían aumentarlo a $50,000 con 0 centavos. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para volver a encarrilar mi vida. Breland informó al juez. Breland declaró que podría conseguir un trabajo como camionero si lo liberaban de la cárcel. Después de revisar el caso, el juez fijó la fianza en $100,000 con 0 centavos. En febrero de 2023, Xavier Breland fue liberado tras pagar la fianza. Esta decisión judicial tuvo consecuencias, de las cuales hablaré más adelante. Fue interrogado repetidamente sobre la desaparición de Ciara, pero negó cualquier implicación en ella. Su versión no ha cambiado. Desapareció después de ir a la tienda. Se han sugerido varios lugares para la búsqueda de pruebas en la desaparición de Ciara Breland. Georgia, por sí sola, tiene más de 85 acres de parques estatales, casi 2 millones de acres de tierras, gestionadas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, y más de 300 acres de tierras no desarrolladas. El condado de Fulton contiene 440 acres de parques. También hay cientos de miles de acres de servidumbres de ferrocarril y servicios públicos, tanto activas como inactivas. Claudia tiene 37.295.36 acres en total. Aproximadamente el 15% al 20% están cubiertos de vegetación. Ciara Breland y su esposo conducen por áreas distintas a Tennessee, Kentucky e Indiana. Según el teniente de policía de Johns Creek, Gregory Todd Hood, si supiéramos su última ubicación exacta conocida, dirigiríamos la investigación en consecuencia, sin entrar en detalles. Kelly Locklear declaró que las fuerzas del orden han recopilado pruebas y declaraciones de múltiples estados, pero son esencialmente piezas de un rompecabezas sin una imagen completa. Algunos artículos fueron retirados de la casa de la madre de Xavier, según documentos judiciales de un caso civil en el que la madre de Xavier demandó a la hermana de Xavier. La unidad de investigación de la escena del crimen retiró la alfombra y el colchón de la casa de la madre de Xavier el 21 de abril de 2022, como parte de su investigación. Según los documentos del litigio civil familiar, el bebé Jackson, de 5 meses, fue puesto bajo cuidado del Estado inmediatamente después del arresto de Xavier Breland, el 1 de marzo. Los padres de Ciara, Nick y Kelly Locklear, desde entonces, han podido pasar tiempo con el bebé y están trabajando para llevarlo de vuelta a Georgia. Se han llevado a cabo múltiples búsquedas organizadas durante el último año, algunas de las cuales se centraron en áreas específicas, pero nadie sabe qué le sucedió a la nueva madre. Mientras los investigadores continúan recopilando los hechos, los oficiales han estado ocupados repartiendo volantes e incluso utilizando letreros electrónicos para crear conciencia. La policía describe a Ciara como una persona de 5 pies de altura, que pesa aproximadamente 120 libras y tiene el cabello rubio. Tiene 3 pequeños árboles tatuados en su dedo anular, una flecha del estado de Florida en su muñeca izquierda y un estallido de sol en la parte izquierda de su caja torácica. La pareja estaba conduciendo un Volkswagen Tiguan blanco de 2017 con la matrícula de Georgia RMM 5869. El marco de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Florida rodea la matrícula. Se pide a cualquier persona que la haya visto allá o su coche en febrero que se ponga en contacto con la policía. Xavier es la única persona de interés que la policía ha identificado públicamente desde la desaparición de Ciara, pero no se han presentado cargos. Su familia está convencida de que él sabe lo que le pasó y que es el único que puede proporcionar las respuestas que necesitan para encontrar paz. Finalmente, que Ciara descanse en paz. Kelly Locklear cree que el cuerpo de Ciara podría estar en Georgia, Tennessee, Kentucky o Indiana.
Ella está suplicando a los leñadores y pescadores que estén atentos en esos estados y que contacten a las autoridades si tienen alguna información. A los padres de Ciera ahora se les ha otorgado la custodia del hijo de la pareja. Como mencioné anteriormente, si Xavier Berland fue liberado bajo fianza en un caso que involucraba armas de fuego ilegales, el juicio estaba programado para el 28 de diciembre de 2023. Pero Xavier Berland no se presentó en la corte, y su paradero es desconocido. Se ha emitido una orden de rearresto a su nombre, y las fuerzas del orden están trabajando arduamente para encontrarlo. Este último desarrollo complica aún más el ya desconcertante caso de la desaparición de Ciera. La orden describe a Xavier Berland como un hombre negro de 6 pies de altura, que pesa 160 libras, con cabello castaño y ojos verdes. El FBI se ha unido a la búsqueda de la mujer desaparecida, pero su cuerpo aún no ha sido encontrado. Esto, combinado con la reciente desaparición de Xavier, ha resultado en numerosas preguntas sin respuesta. Kelly Locklear, la madre de Ciera, ha declarado públicamente que cree que Ciera temía a Xavier y no tenía intención de regresar a Indiana con él. Con ambas personas desaparecidas, el caso se ha vuelto aún más urgente. El juicio por el cargo de armas de Xavier ha sido pospuesto varias veces. Y las fuerzas del orden y la familia de Ciera ahora están pidiendo ayuda al público. Están buscando cualquier información que pueda ayudarles a encontrar a Xavier y Ciera, con la esperanza de arrojar luz sobre las extrañas circunstancias que rodean sus desapariciones. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.